El Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud organizan el segundo seminario de violencias contra las mujeres, comprensión estructural de la violencia obstétrica y su abordaje en salud. A todas las personas participantes les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Violencias contra las Mujeres, comprensión estructural de la violencia obstétrica y su abordaje en salud. Una iniciativa conjunta del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Organización Panamericana de la Salud. Agradecemos su presencia en esta sesión del módulo 1. La sesión se titula Calidad y seguridad del paciente, la violencia obstétrica como evento centinela. Antes de iniciar, queremos compartirles algunas generalidades, indicaciones importantes. Recuerden que el registro de asistencia permanecerá fijado en los chats de transmisión. También podrán encontrarlo en el sitio web del seminario, cuyo enlace fue compartido previamente en el correo de bienvenida. Si no lo encuentran, pueden buscar en el buscador de Google y ponerle sitio web Seminario de Violencia Obstétrica y ahí es el primer sitio que les sale. También recordar que el formulario de asistencia se abrirá al finalizar la sesión y permanece abierto durante 48 horas. Les invitamos a permanecer al final de la sesión para participar en este espacio de diálogo y conocer pues todos los avisos y generalidades relacionadas con las actividades del seminario. Maestra May, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar en la sesión del día de hoy. Va a ser muy interesante porque para esta sesión contamos con la participación de la maestra Evangelina Vázquez. Me voy a permitir leer su semblanza y a continuación las semblanzas curriculares de las dos comentaristas que tenemos el día de hoy. La maestra Evangelina Vázquez Curiel es una líder internacional y pionera en seguridad del paciente, participación de paciente y fortalecimiento de sistemas de salud centrado en las personas. Ella es física, es egresada de la UNAM y cursó estudios de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería de materiales con aplicaciones médicas. Su década de experiencia en divulgación científica le permitió desarrollar una capacidad singular para traducir conocimiento especializado en acciones de impacto social. Desde 2008 impulsa el movimiento de pacientes por la seguridad en México y América, al fundar la Red Panamericana de Pacientes por su Seguridad, Silvia Ceballos, y la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, posicionando la voz justo de este actor, o sea, las pacientes y familias como componente estratégico en la mejora de la calidad de la atención y la prevención del daño. Su presencia internacional se consolidó en 2009 al representar la voz de pacientes en el lanzamiento global de la campaña Manos Limpias Salvan Vidas de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y en 2024 como ponente en la Cumbre Mundial Ministerial de la Seguridad del Paciente en Santiago de Chile. Es miembro fundador del grupo Pacientes por la Seguridad de la Organización Mundial de la Salud en Londres, donde se redactó la Declaración de Londres y forma parte del Grupo Asesor Global de la OMS desde 2011. Ha escrito publicaciones clave como el capítulo Patients for Patient Safety del Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management y ha colaborado con expertos de la OMS en guías sobre prevención de infecciones, empoderamiento del paciente y atención integrada centrada en las personas. Desde 2023, asesora a la Alianza Mundial de Pacientes. Tras vivir en carne propia la violencia obstétrica, canalizó esa experiencia en un compromiso decidido para eliminarla, incorporando la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres en el parto como parte integral de su labor por sistemas de salud más seguros, más justos, más respetuosos. Su trayectoria se distingue por tener puentes entre pacientes, profesionales de la salud, academia, organizaciones civiles e instituciones internacionales, promoviendo un enfoque ético, humano y colaborativo para construir sistemas de salud más seguros y más dignos.
Agradecemos profundamente su presencia y su disposición para compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia en este tema fundamental para la calidad y la seguridad de las pacientes. Y para enriquecer esta discusión, esta mañana contamos con la participación de dos distinguidas especialistas. Nos acompaña la doctora Carla Patricia Pacheco Alvarado, y me voy a permitir leer su semblanza. Ella es médica especialista en calidad de la atención clínica por la Escuela de Medicina y Ciencias de Salud del TEC de Monterrey, Fellowship en Seguridad del Paciente por el Center for Innovation and Quality Patient Care. Además, ha tenido un fellowship en atención centrada en la persona por Planetary, y ahora es directora de operaciones, bueno, ha trabajado como directora de operaciones hospitalarias de la Coordinación Médica de Alta Especialidad en la CINSAE, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad aquí en México. Coordinadora también ha sido de especialidades médicas, el programa multicéntrico de especialidades y cursos de alta especialidad. Profesora también de cátedra en pregrado y posgrado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, y miembro de la Academia Mexicana de Geriatría y del Colegio Médico de Especialistas en Calidad de la Atención Clínica. Además, hoy contamos también con la doctora Ileana Beatriz Heredia. Ella es licenciada en Medicina, maestra en Ciencias en Economía de la Salud y doctora en Ciencias en Sistemas de la Salud. Se desempeña actualmente como profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, y es miembro del SNI nivel 2. En el año 2022 fue acreedora a la cátedra Miguel Bustamante en reconocimiento a su trayectoria docente, distinción otorgada por el INSP. Ha participado como investigadora responsable en numerosos proyectos de investigación y tiene más de 70 artículos científicos publicados en revistas, un libro, 4 capítulos de libro, además de varias publicaciones de divulgación científica. Ha sido directora o asesora de tesis de más de 30 estudiantes de posgrado y pertenece al Comité de Ética del INSP desde el 2013, desempeñándose actualmente como especialista de este comité. Y es coordinadora titular del doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud y colaborado como editora académica invitada en varias revistas científicas de alto impacto. Sus áreas de interés son la evaluación de la eficiencia en el sector salud, la evaluación económica de programas e intervenciones de salud, atención primaria de la salud, salud materna, salud del adolescente, la adolescente, planificación familiar y políticas con enfoque intercultural en salud materna, equidad en salud, enfermedades crónicas no transmisibles. Así que el día de hoy tenemos a estos participantes, estamos muy emocionadas, y a continuación, sin más, le daré el uso de la voz para escuchar a la maestra Evangelina Vázquez Curiel. Bienvenida, maestra, muchísimas gracias, estamos muy emocionadas de tenerla aquí. Adelante. Buenos días, yo también estoy muy emocionada y agradecida que me hayan invitado a esta sesión. Yo les había conversado que la intención de esta charla que voy a dar es justamente dar mi testimonio y analizarlo conjuntamente con ustedes para poder buscar soluciones a esta situación de violencia obstétrica. Mi historia es realmente muy dura y las consecuencias fueron devastadoras, por lo que creo muy importante que podamos seguir trabajando y no bajar la guardia frente a este problema. Voy a compartir mi presentación. No sé si ya se ve completa. Todavía no se ve, ya se ve, ahora sí. ¿Ya? Ujú. Y el tema, pues retomando, la violencia obstétrica como evento centinela. Como pudieron escuchar, yo pertenezco a un movimiento llamado Red Mundial de Pacientes por la Seguridad del Paciente, y soy de las fundadoras. He estado trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana, y a partir de esta fundación de las redes se crearon redes nacionales
de la que quiero hablar, obviamente, es de la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, que conjuntamente con las otras redes, nuestro objetivo principal es promover el cuidado centrado en las personas. A su vez, nosotros creamos la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, que actualmente es coordinado por México, estamos coordinándola. Y desde un inicio la red mexicana tuvo origen en madres, en familias involucradas en violencia obstétrica, en daños, en eventos centinelas generados por violencia obstétrica. Desde un inicio fuimos apoyadas por CIPAM, creo que todavía existe, y la que ya no existe, me parece es que la Red de Derechos Reproductivos del Distrito Federal. Estas organizaciones fueron nuestra base, nuestra compañía, que nos permitió entrar en este mundo del activismo. Para empezar, antes de iniciar mi testimonio, recordemos cuál es la definición de un evento centinela, que es un suceso inesperado que involucra muerte o daño físico, psicológico grave, porque en las definiciones de seguridad del paciente tenemos eventos adversos, que son sucesos donde salimos afectados los pacientes y que no tienen que ver con nuestra enfermedad original, o sea, producido por fallas en la atención a la salud. En sí, un evento centinela, pues es inesperado porque el resultado no es previsible ni previsto en el proceso de atención. Ha sido grave porque implica siempre muerte o un daño severo, o al menos un daño psicológico profundo, y institucional porque señala fallas en el sistema que requieren respuestas urgentes e inmediatas. ¿Y por qué estamos retomando que la violencia obstétrica es un evento centinela? Porque esa violencia implica violaciones a los protocolos de seguridad y calidad, y así eleva los riesgos de daño grave a las pacientes, a las madres y a sus bebés. Eh, Voy a iniciar con el testimonio y hay muchas cosas interesantes de esta vivencia que podemos aprovechar y para poder entender este proceso de violencia y cómo lo vivimos nosotras las mujeres. Eh, lo más triste de esto es que mi embarazo inició con tantas ilusiones, tantas expectativas, tanta felicidad. Tenía un enorme entusiasmo por ver a mi bebé. Era un embarazo deseado, esperado, planeado. Tenía mucha confianza en que todo iba a salir bien. Yo concebía el sistema de salud no perfecto, pero bastante mejor a lo que yo viví. Eh, Como todos los seres humanos, tenemos pilares de confianza en nuestra vida y el sistema de salud obviamente es uno de nuestros pilares donde esperamos la salud y el bienestar. Desde mi embarazo hubo alertas que me empezaron a preocupar, eh, y tengo que retomar que yo vivía en el Valle de Chalco. En Valle de Chalco estaba la clínica y el hospital en Chalco, el hospital donde iba a dar a luz. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver la cuestión de, obviamente, los determinantes sociales. Yo estaba en el posgrado entonces y recibí atención en la universidad, en la UNAM, con mi ginecóloga y ella mandaba información a esta clínica para que dieran seguimiento correcto a mi embarazo. Y desde que pisé allí me llamó la atención que el médico alejaba la silla del escritorio, lo más lejos de él, hasta el rincón,
Y desde allí me preguntaba sin mirarme, sin hablarme por mi nombre, eh, con una actitud despectiva. Yo la verdad no me preocupó demasiado eso porque hay veces, hay muchos médicos que tienen pues como un ego grande y no me pareció relevante, pero cuando apareció el error en mi tipo de sangre, yo fui a recoger el resultado. Mi ginecóloga de la UMAM me había dicho que le comentara al doctor que yo era negativa porque había un riesgo de incompatibilidad sanguínea. Y cuando fui a recogerlo decía A positiva. Yo le dije al doctor, oiga, doctor, hay un error en mi tipo de sangre, yo soy A negativa y el documento dice A positiva. Y me comentó que ellos no se equivocaban, vean. Ujú. Le dije, sí, sí se equivocan, hay un error y pareció ofenderse. Yo estudié física y estamos muy acostumbrados a decir, te equivocaste, vamos. Pues es una dinámica diferente y me confundía esto, ¿no? Por lo que hablé con mi ginecóloga y ya hizo un documento donde decía yo, se lo llevé, y bostezó y lo guardó. Entonces, a la siguiente, que fueron 3 citas, le volví a llevar ahora un documento de un laboratorio privado donde decía que yo era negativa. La ginecóloga me dijo que insistiera. Durante este proceso ella detectó preeclampsia y en la clínica no entiendo. Me tomaban la presión, pero nunca comentaron que tenía preeclampsia. Ella sí me dio medicamento, me atendió, mandaba recados, pero el doctor pues estaba en otra cosa. Me acuerdo que en una consulta llamó a la de la recepción y le señaló mi vientre y le dijo que solo para eso servíamos las mujeres. Y eso me alteró mucho más, pero tuve confianza en el hospital. Dije, voy a llevar el resumen al hospital y le pedí por favor que ahí sí plasmara mi verdadero tipo de sangre. Insiste y insiste y solo dejó una interrogación en la parte de tipo de sangre. Mm, Me empezó a preocupar mucho eso. Mi ginecóloga decía una cosa, mi embarazo era de alto riesgo. Él plasmó en el documento que mi embarazo era normoevolutivo, que no había ninguna situación. No escuchaba las recomendaciones de mi doctora. Él estaba en otro planeta, no me veía, no me escuchaba, no me miraba a los ojos y solo para hacer comentarios discriminantes, pues abría la boca que no fuera de escribir cosas. Cuando yo revisé posteriormente, hasta puso que me había puesto vacuna de la polio, no sé, cosas que nunca sucedieron. Creo que él estaba actuando completamente mecánicamente. Eh, la doctora me hizo revisión ya cerca del tiempo en que se estimó de parto y me dijo que mi bebé no había descendido, yo tenía preeclampsia y el problema de la posible incompatibilidad sanguínea y que la indicación era cesárea. Y me dijo que en cuanto tuviera dolores leves acudiera al hospital y retomara de nuevo. Quizás este nuevo doctor, especialista, sí podía atender mis preocupaciones. Eh, el día 6 de marzo les voy a dar por fechas porque es muy importante, las fechas fueron muy importantes para mí. Eh, Se tenía que mi niño iba a nacer como el 10 de marzo. El 6 de marzo tuve contracciones leves, por lo que acudí a urgencias. Le comenté al ginecólogo que estaba ahí todas mis preocupaciones y para mi fortuna o desfortuna, me dijo que tenía yo razón, ciertamente mis, sin- eh, mis antecedentes indicaban que pues requería cesárea, pero que en ese momento no me la haría porque mi bebé estaba pequeño, me dijo, le faltaba crecer un poco más. Él nació el 9 con 3 kilos 800. No sé a qué se refería, pero eso fue lo que me dijo. Yo le dije respecto a la cesárea y me dijo que sí, ciertamente no había otra.
en este caso particular. El 6 de marzo, como les decía, acudí, me revisó, tenía 1 centímetro de dilatación nada más, un leve sangrado y me dijo que regresara a mi casa, que todavía faltaba, como les decía, pero el 7 de marzo yo amanecí ya con contracciones más fuertes y me dirigí de nuevo al hospital. Ahora ya no estaba el ginecólogo, estaban jóvenes atendiendo el área de urgencias. Me revisó la chica, parecía no saber utilizar los instrumentos eh, y me dijo que tenía 2 centímetros de dilatación, que caminara 2 horas. Ese día caminé 2 horas, regresaba, me volvían a revisar, otra vez regresaba. Así estuve y allí, en la madrugada, por fin llegué a 4 centímetros de dilatación. Yo estaba muy preocupada y les estaba diciendo, soy RH negativa. Mi ginecóloga dijo que no había descendido, que no iba a poder dilatar suficiente para tener un parto normal. Y solo me decían, solo hacían caras y gestos. Regresé cada 2 horas y en la madrugada alcancé 4 centímetros y me dijeron que, que siguiera caminando 2 horas. En la madrugada ya no salí a la calle a caminar, fue adentro del hospital. Eh, ya para el 8 de marzo me dijeron que caminara por las calles. Yo había tomado agua apenas, sí, un poco. En las calles yo pedía agua a las personas porque no se me dio agua allí. Mis descansos eran sentada en la banqueta. Notaba que la gente me miraba y decía, hoy es 8 de marzo, Día de los Derechos de la Mujer, y estoy aquí sentada con terribles dolores en la calle. Cuando me volvieron a revisar, me dijeron que en lugar de aumentar estaba disminuyendo la dilatación y que siguiera caminando. Así ocurrieron más horas donde solo me revisaban y me mandaban fuera, me hacían las revisiones y el personal de intendencia y la gente pasaba por ahí y me veía. Yo sentía enorme vergüenza, me sentía violada en mi privacidad, pero ellos se sentían muy, muy cómodos en esa situación. No entendí cómo es que pudieran atender así a las mujeres. Yo me sentía abrumada primero, después asustada y al final me sentía aterrorizada porque les suplicaba ayuda. Por fin vi al ginecólogo pasar y lo alcancé y le dije que por favor, ya me atendiera. Y me dijo, usted es la latosa que está pidiendo que se le atienda. Dice, pues por necia, no, no la vamos a atender. Hasta que se calme, la atenderemos. Le digo, es que no es posible que me calme, me siento demasiado mal. Tenía mucha hambre, tenía sed y así estuve, tomando agua que los vecinos me daban. eh, y así ocurrieron. Durante este tiempo, les molestaba que yo estuviera pidiendo, suplicando ayuda. Me ignoraban, me empecé a sentir muy, muy aterrorizada. Mi dolor era grande, me metí al baño a tratar de dar a luz, pero ahí sí me vieron y me fueron a sacar del baño. Me dijeron que no entendían por qué las mujeres en ese hospital queríamos dar a luz en el baño. Y me llevaron a la sala y me revisaron y me dijeron, no, ahora tiene 2 centímetros nada más. Le dije que yo notaba que mi bebé ya no se estaba moviendo como antes, que estaba muy angustiada por mi bebé, pero no oían, me ignoraban. Yo me espanté muchísimo porque estaba acostumbrada a ir al dentista, por ejemplo, con un dolor más o menos severo y se me tratara inmediatamente. Y cualquier persona que sufre un poco de dolor, al menos algo para el dolor se le da, pero aquí me sentí completamente eh, angustiada y sin atención alguna, ni
ni mi parte física tan adolorida, mi cuerpo tan atacado, ni emocionalmente. Se quejaban de que yo estaba dando lata, que por necia me iría peor. Todas esas palabras que me dijeron las entiendo ahora que son frases que debemos prohibir en la atención obstétrica. Eso que decía mi doctor, que las mujeres solo servíamos para eso, que las primerizas siempre somos muy latosas, que siempre queremos cesárea, que ellos son los que saben que somos latosas, que somos quejosas, que estamos perturbando su paz. Creo que son cosas obscenas que no deben decir cuando uno está en un momento tan vulnerable, tan difícil, tan doloroso y que tenemos tanto miedo. Mi dolor fue que a pesar de eso, cuando rompí fuente, se molestaron y me dijeron que había ensuciado ahí, que me fuera a bañar a mi casa. Yo ya no podía ni caminar, mi mamá me subió a un taxi con muchas dificultades, no entendía qué estaba pasando, por qué me estaban tratando así. Y yo hice muchas reflexiones después, si era porque me vieron sola, el papá de mi niño no estaba, había trabajado, lo mandaron a trabajar fuera, mi familia no podía estar, tenía una hermana que estaba muy grave en el 20 de noviembre, ella falleció en abril, y el verme sola ahí, que mi mamá solo iba por ratos, tal vez fue una de las causas que creyeran que mi vida no valía la pena, no entiendo, pero todo eso fue al final un desastre para la salud de mi hijo. Yo también tuve trauma obstétrico. Para tener mi segundo hijo fue con reproducción asistida porque hubo muchas secuelas. Yo tuve que irme a una clínica privada ese día donde supliqué por ayuda, se me atendió, me lavaron parada y me dijeron que mi bebé tenía sufrimiento fetal. Se me hizo la cesárea de emergencia y me enseñaron a mi bebé estaba moradito y tenía manchitas amarillas. No entiendo, era lo que la doctora había dicho que por favor no fueran a hacer. Eran los recados y mensajes que daba y no entendí que pareciera que era lo que estaban buscando. Yo aquí honestamente les digo que sentía a ellos como verdugos, no como profesionales de la salud. Me dieron mucho miedo y por años estuve en terapia porque nunca comprendí qué había ocurrido. Yo solo me sentía como que estaban intentando asesinarme, a mí y a mi pequeñito. Eh, ¿Por qué voy a hablar de mi hijo? Porque al final él fue el más afectado, al menos físicamente. Estaba moradito, tenía manchas amarillas. Sus explicaciones también fueron así muy vagas sobre lo que él estaba viviendo. No querían aceptar que no estaba viviendo una condición menor. Esto ya en otros lugares, por cierto, eh, que nadie quería retomar que esto fue a consecuencia de lo que yo había vivido en el hospital. Como que había un temor de señalar a alguien, de decir la verdad. Eh, Al final mi hijo eh, empezó con un daño cerebral por sufrimiento fetal y siguió inmediatamente con ictericia, con hiperbilirrubinemia, porque no se atendió mi embarazo adecuadamente, ni mi parto. Él empezó a presentar eh, otros, otras señales que señalaban más daño cerebral por hiperbilirrubinemia. Por supuesto, lo llevé aún así con cesárea y todo a un hospital, después de suplicar al doctor que lo estaba atendiendo y me indicaron que mi hijo tenía daño cerebral por sufrimiento fetal agudo, pero también por la hiperbilirrubinemia que se pudo haber evitado. Todo esto lo llevó a estar nuevamente en hospital.
con exsanguíneo, transfusiones, fototerapia, oxígeno en terapia intensiva en neonatología. Y pues cuando ellos me dijeron su hijo tiene daño cerebral severo, pues imagínense como madre cómo lo viví, grité, lloré, me desmayé y decidí no irme a mi casa. Tenía mucho miedo ahora, ya no tenía confianza, tenía mucho miedo, ahí dormía en las butacas, temblando, asustada y pasando cada vez que me permitían a verlo. Ellos me dijeron que su probabilidad de sobrevivencia era mínima y que no me alejara por si tenían que avisarme de su fallecimiento. Él me dolió tanto ver a mi bebecito así, pero todo esto no acabó con él. Esto fue una cadena. Por el tiempo que estuvo en el hospital, se incrementó la posibilidad de infección asociada a la atención a la salud. Y por supuesto la hubo. Durante esos tratamientos para cambio de sangre, hubo una falla en prevención de infecciones y adquirió sepsis. Eh, Fue terrible regresar de la sala de espera, entrar y ahora verlo con hielos que le estaban dando por tercera ocasión, cuidados intensivos. Y me dijeron, pues obviamente que mi niño no tenía muchas posibilidades de salir, que él estaba muy grave, que él, si vivía, iba a quedar en un estado lamentable por el daño cerebral. Tenía daño cerebral por el sufrimiento fetal, daño cerebral por el kerníterus y daño por la sepsis. Eh, Teniendo esta experiencia presente, podemos analizar mi historia y ver qué tipos de violencia obstétrica sufrí. Y me sorprendí que casi todas. La única que no sufrí fue la detención en la institución, pero el abuso físico fue constante al hacerme sufrir sin necesidad, al hacerme continuar una labor de parto que no nos iba a llevar a un lado más que a la muerte o al daño, que fue lo que pasó. Afortunadamente me fui a otro lado, si no, no hubiera podido estar aquí contándoles. Y la razón por la cual no regresé no solo fue porque me mandaron a casa, sino porque una mujer se acercó y me suplicó que me fuera, que había visto mujeres fallecer allí en labor de parto sin atención. Este abuso físico no tenía límites, no sé hasta qué momento ellos iban a atenderme realmente. Se me hizo procedimientos, revisiones excesivas sin atenderme, ofendiéndome, haciéndolas sin delante de otras personas. Hubo violación de la confidencialidad, de la privacidad, muchas mentiras, información inadecuada. mm, Recibí atención no dignificada, fueron groseros, me humillaron, hicieron comentarios despectivos, eh, y me hicieron trato diferenciado. La razón por la que yo creo que hubo discriminación fue porque fui como una madre en una zona donde la pobreza es alta y me discriminaron terriblemente. Me abandonaron, me ignoraron, no me vigilaron, no me atendieron, mis llamadas de petición de auxilio fueron ignoradas. Fue un devastador para mí. Cuando yo me presenté a la institución para que me ayudaran con mi hijo, se veían ofendidos y me dijeron que no me atenderían a menos que yo les entregara la documentación donde se habían equivocado, donde claramente eran las pruebas de sus errores, a lo que me negué obviamente. Yo
tuve la fortuna de trabajar en la UNAM y me acerqué a personas que eran parte de funcionarios de esa institución y ellos me pidieron que demandara a la institución. Yo me inicié demandado vía penal porque yo no tengo conocimientos de derecho pues de forma avanzada y inicié una demanda penal y cuando iba leyendo el expediente me sorprendí, así como me sorprendí cuando yo corría por Chalco y veía a los involucrados muy campantes y felices entrando y saliendo. Me confundía, dije, ¿qué pasó? O sea, ¿es común hacer esto? Porque no se ven preocupados, no pensaron, y esta mujer se murió, ¿qué pasó? Eh, no hubo ninguna clase de preocupación o seguimiento, nada. Y cuando yo te mandé y leí, me sorprendí que ellos creían haber actuado correctamente. O sea, está tan normalizada la violencia que para ellos esto no era una violación a nada. Pero a su vez vi que ellos estaban inmersos en una estructura tóxica que no ayudaba mucho a cambiar las cosas. Eh, También demandé vía civil. La misma CONAMED, cuando yo fui a poner mi queja, me dijeron que me convenía ir por una demanda civil porque mi hijo requeriría muchos cuidados, muchas atenciones y que yo no podía brindárselas sin recursos. Yo hice ambas demandas y les diré el final. Al final leí todo sobre lo que ellos creían que habían hecho bien, sobre cómo estaban inmersos en ese ambiente tan tóxico y decidí de retirar, mandar a, es- a detener la demanda penal porque creí que sus familias de estas personas no se merecían dolor. Sentí que ya era arrastrarnos a demasiados sufrimientos a todos, pero la civil sí seguía adelante porque realmente requería recursos. Yo vendí todas mis cosas, me quedé sin nada para poder pagar todos los cuidados que mi hijo requería. Yo trabajaba de tiempo completo, hacía investigación, hacía divulgación de la ciencia y todo eso ya no podía hacerlo, ya no podía trabajar de tiempo completo. Ya era una madre cuidadora, requería recursos y apoyo. Obviamente el papá de mi hijo se alejó, le asustó que yo estaba en medio de demandas y de cosas y con mi hijo así. Entonces, pues sola me enfrenté a las cosas. Al hacer esta demanda civil, al poco tiempo fui demandada por ellos por difamación y se presentaron en mi casa de forma violenta, para llevarme a detener. Desafortunadamente y afortunadamente, mi hijo estaba padeciendo convulsiones y yo lo tenía en el hospital. Los vecinos me avisaron, hablé por teléfono para que alimentaran a mis perros por su ventana y me dijeron que había policías, patrullas en mi puerta, tocándome violentamente la puerta y que exigían que saliera. Yo creí que se habían equivocado de casa y les dije que les preguntaban a quién buscaban y mis vecinos me dijeron, a usted. Yo le hablé a mi abogado y me dijo que no podía acudir a mi casa porque me podían pegar, llevarme detenida 48 horas y que no me presentara hasta que tuviera un amparo, por lo que me hizo un amparo, no pude ir a mi casa y después de que yo em, continué con esta demanda, recibí diversas llamadas, amenazas y otras amistosas donde me decían, preséntese, vamos a dialogarlo. Cuando me presenté a estos diálogos, no fueron nada cordiales, fueron groseros.
podríamos decir, agresivos pasivos. Me dijeron que me ofrecían una cantidad de 10,000 pesos para que guardara silencio, que no tenía caso que yo demandara, que ellos podían sobornar a todos y que no tenía caso que yo gastara mi tiempo y dinero en eso. Esas fueron las palabras. Yo esperaba otra cosa. Vamos a atender a su hijo, vamos a pedirle disculpas. De verdad, esperaba otra cosa. Y no fue así. Obviamente que mi dolor y mi furia pues subieron de tono. Yo acudí a los medios y hablé de todo esto porque no era posible que me trataran de esa forma. Y me preguntaba si me hubieran detenido, estaban con la intención de golpearme con todo y mi hijo en brazos, o al menos lo iban a abrazar y consolarlo. No, no sabía qué era a qué nivel habían llegado. No entendí por qué me estaban tratando de esa forma. Pues yo tomé la decisión de irme a ocultar a un convento. De ahí me dirigí a trabajar y me regresaba ahí para que no me siguieran buscando hasta que terminara el proceso. Y afortunadamente gané la demanda civil. Yo les compartía que antier, ¿no? Fui a revisar esta sentencia donde no solo se otorgó una cantidad para atender a mi hijo, sino también por la violencia obstétrica que yo viví, por el daño innecesario a mi cuerpo y a mi mente que causó esta violencia obstétrica tan grave en mi persona. Como les decía, yo años estuve en terapia, pero me ayudó muchísimo ese apoyo mismo de personal mismo de la institución, de otras instituciones, de otros profesionales de salud que me, que me apoyaron y que fueron a la demanda y dijeron todos los errores que habían cometido. Eso me empoderó, me dio fuerzas y dije, veo que tengo la razón, veo que, que puedo salir adelante y ayudar a otras personas porque yo sufría muchas pesadillas, volvía a soñar lo que pasó y veía otras mujeres en mis sueños sufriendo lo mismo, en mujeres de Chalco sufriendo esto y decidí levantar la voz. Después de esta demanda escribí a la OMS y para mi sorpresa me invitaron a Washington, ahí hablé y les dije lo que pensaba, mis propuestas que tenía yo. Me escucharon y después me llegó una invitación para aplicar a fundar Pacientes por la Seguridad del Paciente. Como había 60,000 personas y agrupaciones concursando, pues pensé que tenía baja probabilidad, pero afortunadamente me llegó el aviso que me permitían ser de los 20 fundadores. eh, y de esta forma se inició ya más formalmente eh, este activismo. Pueden ver acá una foto donde estamos reunidos. Varios son casos justamente que involucran violencia obstétrica en menor o mayor grado. Las mujeres de África, eh, mi, mi tutora casi casi de Estados Unidos, ella no vivió el daño tan severo que yo en la cuestión de violencia, pero sí temas como omisiones graves que llevó a su hijo a tener daño cerebral, como mi hijo. También otra madre de Australia, en su caso su bebé murió. Me llamó la atención que muchos eran casos relacionados con violencia obstétrica. Mi niño sobrevivió, ahora es un jovencito discapacitado. eh, y por ello, cuando escribimos la Declaración de Londres que ustedes pueden ver, yo me comprometí a defender a estas personas inocentes, madres
indefensas que viven estas situaciones, personas con discapacidad, en pobreza extrema, indígenas, gente discriminada, representarlos y ayudarlos, apoyarlos. Esta es la Declaración de Londres, donde nos comprometimos, nos reunimos y nos unimos como defensores. Y este mensaje lo hemos llevado por todo el mundo para actuar en contra de la cultura del error y la negación. Queremos que la reducción de estos errores proteja la vida de las personas en el mundo y para ello trabajar como aliados. Esta es una diferencia grande de los grupos con los que había trabajado previamente, que están en continuo desafío con las autoridades. Me quedó claro que estar en esta situación de enemistad eterna no nos llevaría lejos. Creo que juntos podemos hacer muchas cosas, eh, y convertir eh, la seguridad del paciente en un derecho humano para todos. Eh, Estas son las referencias que utilicé para darle un poco de relevancia a lo que yo compartí con ustedes. Eh, Les agradezco mucho, pero previamente, antes de terminar mi charla, quiero leerles el último párrafo de la Declaración de Londres. En honor de quienes han muerto, de quienes han quedado discapacitados y de nuestros seres queridos de hoy, de los niños que aún no han nacido, lucharemos para alcanzar la excelencia para que todo lo relacionado con la atención a la salud sea lo más seguro cuanto antes. Y este ha sido el compromiso que adquirimos moralmente con todas las personas en este mundo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho esta invitación y continuamos. Muchas gracias, maestra Evangelina Vázquez, por su valiosa exposición, por compartirnos su experiencia personal, que nos invita a reflexionar sobre la violencia obstétrica desde una perspectiva, pues, de la calidad de la atención, seguridad del paciente y justamente lo que mencionaba al final, ¿no? O esta mejora continua que requieren nuestros servicios de salud y poder construir en torno a ello. Sus aportaciones nos permiten ampliar la comprensión de este fenómeno y reconocer la importancia de visibilizar este problema que requiere acciones institucionales, sistémicas. Y bueno, en esta invitación para seguir reflexionando, escucharemos los comentarios de nuestras especialistas invitadas. Agradecemos mucho su participación y les invitamos a compartir sus reflexiones sobre los temas abordados durante la exposición. Adelante, doctora Carla, le damos la palabra y posteriormente a la doctora Eliana. Gracias. Muchas gracias, maestra Angelina. Muchas gracias por compartir su experiencia. La verdad es un honor compartir este foro. Como ya le había comentado, he tenido la oportunidad de escucharla pues desde mi residencia. Y la verdad es admirable cómo a partir de esta vivencia personal y tan profunda, pues bueno, es pionera, fundadora de un movimiento que realmente representa esa fuerza de la voz de los pacientes en nuestro país. Y con todo respeto y desde esta valiosa perspectiva, mm, ¿cuál considera, ¿no?, en introducir esta voz del paciente, en escucharla, que ha sido el mayor impacto, pero también el desafío, porque no fue fácil, ¿verdad?, para poder Sí. introducir este tema? Gracias. Ajá. Voy a hablar del desafío primero. Cuando yo empecé a hablar como madre, no como física, no como científica, noté que me desvalorizaban tremendamente. Parecía que ser mujer, ser sobreviviente, me quitaba IQ, no sé, notaba una apatía. Muchas veces que yo llegaba a una conferencia de médicos, enfermeras, se paraban y se retiraban, como diciendo, ay, no puede ser, ¿no?
Y algunos lugares que fui, ay, vienen con su historia triste. Y eh, eh, yo les expliqué muchas veces que la razón por la que compartía la historia no era para que hay mercado de lágrimas o algo, sino para entender el impacto tan terrible que causó en mi vida, en mi familia, y también para ver los puntos exactos de falla de los errores. Para mí es difícil compartirlo, estar comentándolo, pero a la vez me ayuda a sanar, me ayudó muchísimo a sanar. Y noté que muchos no sabían el nivel de violencia que había en las instituciones. Estaban muy sorprendidos en la OMS, y esto abrió a un debate, a debates y discusiones. Ahora actualmente veo bastante minimizado esto ya no tan grave, a este nivel que yo lo viví. Hubo un poco de violencia obstétrica con mi otro niño cuando acudí a una institución, un poquitito. Estaban como burlándose de mi bebé. Ay, calaverita de este calabrita de azúcar y le digo, no, no le estoy. Y me decían que por qué me embaracé, que le explicara y no, y son cosas personales, ¿no? Son los desafíos, ¿no? Que nuestra voz parece como que no la validan para que, como no la ven como importante, pero por otro lado, dentro de la OMS, sí vi mucho valor, mucho aprecio. En Europa vi que les interesaba, ahora que estaba trabajando con Japón, también vi mucho interés en esto y eso me reempodera. Entonces, sé que me enfrento siempre a situaciones variables, eh, eh, y es sobre el impacto. O sea, actualmente en México, pues nuestra presencia ya es constante. Estamos en consejos, estamos invitados siempre al Consejo de Salubridad, de normalización, de bioética. La verdad es que no me doy abasto. Y les he dicho que inviten a otras personas también, ¿no? Otras mujeres valiosas que hay en este país. Pero ahora les parece muy interesante escuchar la voz del paciente. Ese cambio cultural tan difícil se está logrando. Escucharnos, incorporarnos, cambiar, cuidado centrado en los profesionales de salud, centrado ahora en la familia, en los pacientes. Se está dando. Hubo cambios que logré desde un inicio, fue en algunos artículos de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a la información. Y en este he estado trabajando continuamente el derecho a nuestro expediente. Ayer oí a la presidenta que ya ¿no? Vamos a tener el derecho al expediente. Hemos luchado por años. Dios, qué maravilla. Entonces son cosas gratificantes. En este hospital donde yo estuve, muchas mamás me fueron a agradecer, me dijeron que ya había cambiado dramáticamente el servicio para las madres y todo eso me ayuda, me hace feliz. Gracias, maestra. Mm. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores de este evento que da voz y hace visible para las personas que están participando este evento tan que constituye una expresión tan negativa de lo de los errores que pueden aparecer en el ejercicio de la práctica clínica y a mí me gustaría aprovechar el testimonio de la maestra Evangelina para resaltar justo su testimonio, las fallas del sistema que expresa, que pone de manifiesto. Realmente una calidad de la atención deficiente, deficiente en todo sentido. Este testimonio expresa, como mismo lo señaló la doctora Evangelina, todos los tipos de expresión de la violencia obstétrica, lo sufrió, se ve en este testimonio. Y un sistema de salud justo debiera garantizar una atención de calidad. Y lo que este testimonio nos dice es
que falló el sistema en esta atención con consecuencias graves, tanto para la salud física, mental y digamos el bienestar en general de la madre como de su bebé. Y realmente me gustaría enfocar esta reflexión a algo que en más de una ocasión señaló el testimonio de la doctora Evangelina. Ella dice, quiero resaltar que yo vengo de Chalco, que era de Chalco, vivía en Chalco, que vivía en una zona eh, de bajos recursos. O sea, y este mensaje tiene algo más profundo y que tiene que ver con que también estamos observando en este testimonio expresiones de la inequidad del sistema de salud, ¿sí? O sea, se sabe, la evidencia es contundente de que las mujeres más vulnerables tienen mayor riesgo de padecer este tipo de eventos y que incluso las mujeres que reciben atención en el sector público, como fue la atención inicial que tuvo la doctora Evangelina, tienen hasta casi 4 veces mayor riesgo de experimentar un evento de violencia obstétrica que si es en el sector privado. Y mi mensaje no va en el sentido de favorecer el sector privado para nada, sino en resaltar que hay una condición estructural ahí de la sociedad y del sistema de salud que justo o pone en mayor posición de vulnerabilidad a las mujeres con menor bienestar social. Entonces, hay un problema aquí no solo estructural del sistema de salud, sino también es de la sociedad, ¿no? Entonces, como sociedad, tenemos que en conjunto trabajar, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión de que la solución, porque ahorita estamos hablando del problema a través de un testimonio, pero lo más importante aquí es pensar en las soluciones, porque algo que también resaltó la doctora es que es un evento que es completamente evitable, ¿sí? O sea, esto no tiene por qué ocurrir. Y si puede ser evitado, podemos tomar acciones, y igual en otra intervención me gustaría reflexionar sobre ello, de qué debemos hacer para prevenir esta situación. Y lógicamente, para prevenir debemos entender las condicionantes o los determinantes de que esto ocurra. ¿Sí? Y de momento me quiero detener ahí para solo esta primera reflexión resaltar la falla estructural e institucional del sistema de salud y que es un problema que incluso trasciende al sistema, que es un problema también social. Gracias. Muchas gracias, doctora Eliana. Así como comenta, tiene muchas aristas y justamente la maestra Evangelina incluso decía, ¿no? En alguna de las demandas que paró, decía cómo va a trascender también hacia las familias de las propios personal de salud, ¿no? Un evento de este estilo. Doctora Carla, ¿tendrá algún comentario adicional? Y no, me gustaría retomar uno de los puntos que comentó la maestra Angelina y también alineado a lo que comenta la doctora Ileana. A ver, comentó que se está logrando escuchar la voz del paciente. Y sí, es duro, pero ¿qué nos falta, maestra? ¿Qué nos falta para que el sistema de salud deje de ver a la voz del paciente como una queja, ¿no? Y que realmente hagamos conciencia de que la voz del paciente realmente es una herramienta muy poderosa, ¿no? Para evitar toda esta violencia institucional. ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde podemos ir dirigiéndonos? Y justo en esta situación de evitar que se siga repitiendo y mejorar nuestros procesos en la atención de pacientes. Ajá. Lo voy a contestar con la experiencia vivida. ¿Qué fue lo que fallaba? ¿Qué fue lo que faltaba? Cuando iniciamos las redes, allá fue en Londres, continuamos con redes ahora en América. Se convocó los sistemas de salud y a los pacientes que resultamos afectados
Y de pronto ocurrió lo en lugar de dialogar estábamos peleando, ¿no? Peleando nosotros, el que más peleaba para que su sorpresa fuera, era el paciente de Canadá. Le gritaba al representante de su sistema de salud, que era un hipócrita, que él estaba allí cuando le dijeron que su hijo había muerto por otra cosa que no era. Yo también peleaba, creo que estaban los de CONAMED, con CONAMED, los de Perú con su sistema de salud. Ellos se defendían, estábamos en una discusión que no habíamos tenido antes, ¿no? Y aunque esta primera reunión fue como poco digna, podríamos decir, fue gratificante para ambos. Ellos no nos habían escuchado, nosotros no habíamos escuchado. Y cuando regresamos a nuestros países empezamos a reflexionar. Cuando empecé a participar en sus congresos, empecé a darme cuenta que había gente, profesionales de salud, que les importaba demasiado la mejora del sistema de salud. Eso me recuperó la confianza y me hizo prepararme más. Disminuí mi nivel de queja y la pasé a propuestas. Eso pasó conforme yo fui dialogando, ¿no? Y creo que se debe abrir ese diálogo. Al principio siempre vamos a tener discusiones, siempre va a haber, sobre todo nosotros los afectados, siempre vamos a estar alterados, nuestro familiar murió, quedó afectado, siempre va a haber esto y deben de tener paciencia, ¿no? Para poder pasar al segundo nivel, que es propuestas conjuntas. En la siguiente reunión ya estuvo, por cierto, Rosa Zárate de la UNAM, y ya estuvimos haciendo planes conjuntos. O sea, ella me invitó a un congreso, yo fui y adoro enfermería. Fueron los primeros hasta cuando estuve en el hospital, me defendían, por cierto, y pedían que me atendieran. Y ya cuando me integré con la enfermería, las quise muchísimo porque me mostraron su aprecio y preocupación por los pacientes. Esa cara que yo no había visto, la empecé a ver. Entonces, creo que enfermería es un enlace maravilloso entre pacientes y sistema de salud. Y con ellas podemos tener ese acercamiento inicial eh, para poder integrarnos, para poder apreciar y pasar al siguiente nivel, ¿no? En los médicos veo resistencia, pero poco a poco han ido abriéndose, ujú, han ido aperturándose. Todavía tengo mucha preocupación que dicen atención centrada en el paciente y su familia y sin el paciente, ¿no? Eh, y digo, como que todavía, y cuando doy pláticas, justo digo, cuando hay una atención centrada en el paciente, estamos como socios los pacientes, ¿no? Hablando y dialogando juntos. Y me dicen, sí, sí, sí. Bueno, ahora con Ahmed va a explicar y va a encabezar y va a hacer todo. Bueno, que es algo que hay que ir trabajando poco a poco, pero ya se han dado los primeros pasos, lo más difícil. Y yo creo que tener un poco de paciencia, ¿no? A todos, tenernos un poco de paciencia. Todavía hay muchos pacientes. He ido a reuniones y llegan así puro, como protestando, gritando, porque es nuestra dinámica original, ¿no? Porque estamos lastimados, sí, y hay que escuchar, darles oportunidad, ¿no? Doctora Claro. Irene, Sí, sí, si me permiten aprovechar o anclarme en esta reflexión de la doctora Evangelina, en resaltar algo que también estuvo explícito ahí en su testimonio, que tiene que ver con que el ejercicio de la práctica clínica se da en un ambiente asimétrico, ¿sí? O sea, hay asimetría de poder y hay asimetría de información. Y cuando textualmente en una de las diapos de la doctora decía que su atención estuvo caracterizada por una relación de dependencia clínica, ¿no? Se refleja este poder de los eh,
profesionales de la salud, y me atrevo con todo respeto y sin ofender a los médicos, siendo médica yo, de que los médicos nos sentimos muchas veces cuando estamos realizando la práctica profesional con todo el poder del mundo, todo el poder de la información, todo el poder del conocimiento, y a veces ese poder y esa verticalidad en la relación de atención establece una relación jerárquica que puede ser dañina y enfermiza, no ayudar. Cuando no escuchamos, o sea, el testimonio de la doctora Evangelina está lleno de señales de que ella, siendo la paciente, le daba información a los médicos de los riesgos que tenía su embarazo y su momento de parto y no fue escuchada. Fíjense qué arrogancia y qué asimetría de poder se dan en este tipo de relaciones que no ayudan al bienestar del paciente y a la seguridad del paciente. Entonces, esto yo no quería dejar de reflexionar sobre esto y anclándome en ello, hacerle una pregunta, sobre todo por los últimos comentarios que tuvo en esta última intervención la doctora Evangelina, cuando habla de las enfermeras, como las enfermeras son algo diferente, son algo distinto, ¿no? Sí, ¿Usted cree que hay un problema de género también aquí en el asunto de la violencia obstétrica? definitivamente. Definitivamente hay un problema de género, lo noté en ese rango de poder. Mi relación, y yo pude comparar, tuve la oportunidad de comparar, la ginecóloga de la UNAM era mujer, yo era una estudiante de posgrado de la UNAM, mi relación era conversar, esto va a pasar, si no, de mujer a mujer, de cercanía, y en la institución era un hombre, no me miraba a los ojos, alejaba la silla, torcía la cara. Había una diferencia catastrófica. Uno, porque ella me veía como una mujer empoderada, una mujer con derechos. Él me veía como lo contrario, ¿no? Como cualquier cosilla, una pobre mujer, este, eh, de- humilde, ¿no? Que no me merecía gran cosa. Yo noté esa diferencia, él no me explicaba nunca nada, él solo me descalificaba, me señalaba. eh, eh, y pude comparar, ¿no? Varios aspectos. Uno, lo de género, ¿no? Yo noté que cuando me atiende una médica o una enfermera es muy diferente a un médico, en la mayoría de sus casos, no en todos los casos. Tuve un ginecólogo por años que fue que me atendió el parto de mi hijo, el chiquito, completamente dulce y adorable el doctor, ¿no? Pero en general como que hay esa barrera, esa distancia, esa eh, mirada hacia abajo, hacia las mujeres, ¿no? A veces sutil y a veces horrenda, ¿no? Sí, de hecho, entonces ya estamos reflexionando en que esto es un elemento más estructural social, el machismo institucionalizado, ¿no? Entonces, que es otra de las aristas que hay que atender en el problema, ¿no? Eh, no es exclusivo, hay que señalarlo y hay que ser completamente claros en esto, no es exclusivo, pero sí tiene una expresión mucho mayor cuando el proveedor es hombre, ¿sí? Donde el poder se multiplica. Sí, estoy completamente de acuerdo y no solo pues allí en esa atención, sino en la calle. Cuando voy manejando, se me acerca un conductor varón y ahí está tratando de como molestar, como que sintiéndose, adelantándose y todo, y digo, por Dios, ¿qué pasa, no? Debí ponerme un bigote antes de salir. Sí, y retomando un poquito este tema de género, incluso la maestra Angelina comentaba, ¿no? Para esto sirven las mujeres. Ese calificativo
es pues es aterrador, ¿no? Que te conciban únicamente como para ese tema. Em, ¿Tendrá algún otro comentario, doctora Carla? No, digo, de alguna manera contextualizar que aún pues nos falta mucho para poder, eh, incluso aunque vayamos en ese camino, que el paciente participe activamente en el rediseño de los procesos, que sea incluido en los comités hospitalarios, que sea en cierta forma el cómo apoyar esas rutas de navegar en el sistema y pues aportar en los protocolos de seguridad que tenemos en la parte hospitalaria. Pero habrá que seguir trabajando en ello. Yo quería agregar algo. Creo que como medida de protección, aunque lo dije en la presentación, para evitar esa violencia obstétrica, la atención centrada en la mujer es muy importante. Permitir el acompañamiento de la mujer ya no es igual que esté el esposo, el familiar allí, cercano a la mujer, como para atreverse a ofenderla, maltratarla. Ese tipo de apoyos ayuda mucho y forma parte pues de la atención centrada en la mujer, en la persona. Me acordé en este momento de alguna mujer también de bajos recursos que fue a una institución pública, le practicaron la cesárea, pero la anestesia no fue suficiente, sentía dolor y empezó a quejarse y el anestesiólogo se puso a pellizcarla y a decirle que se callara. Creo que la compañía, el acompañamiento de la familia nos protegería más, ¿no? Muchas gracias. Maestra May, ¿tendrás comentarios? Porque vamos a revisar también lo que el público nos dice. Por supuesto, doctora Ileana, doctora Carla y maestra Evangelina, pueden abrir sus micrófonos y seguimos conversando. Doctora Ileana. Sí, gracias, doctora Aremis. Mm, como había dicho en mi primera intervención, no quiero dejar pasar por alto una reflexión sobre los eh, determinantes o condicionantes que propician este tipo de situaciones en las unidades de salud y, y que están muy directamente relacionados con el funcionamiento del sistema y que tienen que ver los ambientes completamente negativos que pueden estar sufriendo los profesionales de la salud Ujú, sin que esto justifique para sí, nada la ocurrencia de estos eventos. Sabemos que tenemos insuficiencias de unidades, insuficiencias de proveedores, y esto genera ambientes laborales con una profunda y alta sobrecarga laboral para los profesionales de la salud, en ambientes muchas veces laborales tóxicos, como señalaba la doctora Evangelina, con condiciones laborales completamente insatisfactorias, muchas veces enfrentando escasez de recursos, ¿sí? Estrés por no tener recursos para poder ofrecer una atención adecuada, y esto también desestabiliza emocionalmente a los propios proveedores. Tenemos que también entender que muchos de estos eventos pueden darse en estos contextos. No los ujú, justifican, reitero, pero para poder tener acciones de prevención tenemos que entender los determinantes, ¿no? Y entonces yo creo que sensibilizar a los gestores de nuestras instituciones de salud que propicien ambientes laborales con condiciones que no sean favorables para la ocurrencia de estos eventos puede ser sumamente beneficioso en aras de prevención. Y lo otro que puede prevenir y puede prevenir desde el punto de vista de una mayor sensibilización y humanización del personal de salud tiene que ver con la formación de estos profesionales, tanto en el pregrado
como después en el posgrado, ¿no? Tiene que haber una amplia currícula sobre derechos humanos, sobre derechos de la mujer y sobre derechos sexuales y reproductivos, constante, para que ayudar a fortalecer y sensibilizar a los profesionales de salud a que esto no se normalice, a que aquí se están ejerciendo mal o se están violentando los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo identifico dos caminos muy interesantes donde se podría trabajar en aras de acciones de prevención de estos eventos. Muchas gracias, doctora Carla, adelante. Gracias. Retomando esta parte de los ambientes, totalmente correcto, y ahorita seguramente la maestra nos va a complementar. A ver, una realidad, si bien esta parte de calidad y seguridad del paciente por mi formación y durante la residencia, pues hace algunos años hizo el moverse hacia un desarrollo de una competencia transversal hacia la calidad y seguridad del paciente. Sin embargo, a pesar de este paso de tiempo, todavía gran parte del aprendizaje médico ocurre a través del currículum oculto. Y es una repetición de conductas probablemente jerárquicas, ¿verdad? Donde se normaliza pues la deshumanización, ¿no? Y esta parte, maestra, ¿cómo podemos las facultades de medicina romper con este círculo, ¿no? En donde se tenga este respeto a la autonomía del paciente, este involucramiento y sobre todo, pues bueno, al final, pues son los futuros médicos, son los que se están formando en estos ambientes hospitalarios, ¿verdad? Porque la escuela puede crear esa... cuidar al residente, velar por los valores éticos, esta parte transversal de estas competencias, pero ¿cómo podemos cambiar estos ambientes académicos dentro de los hospitales? Gracias. Adelante, Este, ay, Sí, ¿puedo sí se decir? escucha, Sí, sí, sí se sí, sí. escucha. Sí, creo que cuando hay ese tipo de actitudes agresivas, se forma un círculo vicioso, que es como el jefe al que sigue y termina en el paciente, ¿no? Eh, Algo que hemos analizado es sobre los factores humanos. Un aspecto es el burnout. Quería retomarlo y ahorita continuamos con cómo detener esto. En el caso del burnout, noto que la atención la salud mental de los profesionales de salud está bien desatendida, tienen horarios de trabajo espantosos, inhumanos. Y yo como paciente lo he detectado cuando llevaba a mi bebé a vacunar, 4 horas formada pasaba y toda la mala actitud, ¿no? Pero no era peor conmigo. Una vez mandé a mi sobrino y media hora adentro y yo dije, pero solo fue a vacunarse. Entonces puse mi oreja en la puerta, lo estaban regañando que por qué tenía un bebé en mi sobrino y todo. No lo dejaban explicar que él era el primo, ¿no? Ujú. Entonces hay como les decía, una cadena ahí de soy el jefe, maltrato al que sigue, al que sigue, y los que he escuchado que reciben mucho bullying y mucho son los estudiantes, los médicos primerizos, esa cadena, ¿no? Entonces, nosotros hemos acercándonos a las escuelas de medicina, de enfermería, y hemos compartido lo que nos ocurre. Ellos a su vez han tenido esa honestidad de platicarnos también su parte de cómo viven y cómo se sienten impotentes. Entonces, en el caso de enfermería, pues hemos apoyado pues el empoderamiento de la enfermería como un recurso para la mejora de la seguridad del paciente, pero la cosa de la salud mental de los profesionales de salud es muy importante.
yo lo que noté era eso, que estaban como muy molestas siempre. Entonces tomé de llevarme a vacunar o a mis hijos los días que no va la gente, que es el día de la Virgen o el día de Navidad o algo así. Y están tan alegres, tan dispuestas a trabajar con los pacientes, tan agradable el ambiente. Y dije, wow, es muy claro, ¿no? Es el burnout, no es una mala intención, no es que me guste afectarle a los pacientes, ofenderlos, sino están tan desgastados, tan acumulado el agotamiento que lo expresan así. Entonces, ver algunas estrategias de atención mental, ¿no? Muchas Gracias. gracias, maestra May. ¿Tendrás? Ay, perdón, doctora Carla, querías hablar. No, muchas gracias por la respuesta de la maestra desde su perspectiva. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Yo voy a compartir algunos. Tenemos muchos comentarios, así que voy a poner aquí, digamos, un resumen, cómo las personas están participando muchísimo, expresando sobre todo empatía, solidaridad, están pidiendo contactos para sumarse a la lucha, reconocimiento, por supuesto, hacia el testimonio pues tan estremecedor que nos dio la maestra Evangelina. Destacan su valentía, maestra, para visibilizar la violencia y también el equipo mismo comentando, los que estamos en la organización de este seminario, todas y todos comentando pues el dolor que nos hizo sentir, pero también la profunda admiración que tenemos porque pueda hablar. Creo que hablar es un paso gigantesco, ¿no? Hablarlo en público es un paso gigantesco que estoy segura que además alienta a otras personas que han vivido situaciones así a no sentirse solas, ¿no? Así como el movimiento de Ni Una Más o Me Too o esos movimientos que alientan a quienes han vivido a no naturalizarlo, ¿no? A reconocer el dolor mismo y a saber que hay ahí un camino donde nos podemos encontrar. Bueno, yo no lo he vivido porque nunca he tenido un evento obstétrico, pero quienes sí se puedan reconocer y también fortalecer. Y no solamente lo digo emocionalmente, sino también en las ideas hacia dónde caminamos, ¿no? Cómo construimos camino para que esto no se siga repitiendo y naturalizando. Entonces, bueno, aquí están, muchos de los comentarios van en ese sentido, muchas experiencias se están compartiendo mientras estamos hablando en las redes de las tres instituciones, que es lo que digo, ¿no? Y se señala esto como un área, no sé si área de oportunidad, pero más bien como un horizonte que tenemos que cambiar. Se enfatiza también la necesidad de fortalecer, entonces, lo que hemos estado hablando aquí, la atención humanizada, lo que estábamos platicando, bueno, donde estaban platicando ustedes, cómo es la formación uno de los caminos más importantes. Y justo lo que a mí me gustó, esto que dijo la doctora Elena de humanizar, porque yo veo mucha tentación en poner en la capacitación grandes como si fueran el parteaguas de todo, y las capacitaciones a mí me parecen súper insuficientes, ¿no? Es una cuestión más bien de humanizar, de Ujú. construir una perspectiva de mundo donde podamos ver que hay desigualdades. También los análisis que ustedes tres pusieron que trazan el poder, o sea, si no vemos las asimetrías de conocimiento, las asimetrías de información, y estas asimetrías que no solamente son, sino que se incluso se ejercen, se agudizan. Yo te voy a hablar con este lenguaje incomprensible para ti que tú ni vas a saber. Yo ya no estoy hablando del maltrato, sino, digamos, con un buen trato, o te trato bien, pero te estoy diciendo algo que tú ni vas a comprender, ni vas a tener la posibilidad de participar en la decisión de lo que está pasando sobre tu cuerpo. Entonces, eso, reflexión es muy importante, ¿no? Y también sugirieron muchos llamados a la justicia, abogadas que pusieron ahí que si quieren asesoría, que si se pueden sumar, y también un llamado a la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las redes de apoyo. Eso es un poco el resumen de lo que se está comentando, y en este sentido yo quisiera hacer una pregunta mía, justo porque está en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva también la responsabilidad
al menos de prevenir estas violencias. Y si la violencia obstétrica se reconociera como formalmente como un evento centinela, esto es para todas las que están aquí comentando, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los criterios mínimos para identificarla, para notificarla? ¿Y qué ideas tienen como qué podemos hacer? Estoy pensando en algo muy, quizá muy todavía nuevo o sin madurar, pero ¿qué creen que deberíamos de estar poniendo en el camino para generar un poco un sistema que pueda vigilar la violencia obstétrica? Porque es un fenómeno que está muy protegido por el gremio, o sea, que no está identificado, que no se vive como violencia obstétrica. Hay mucha resistencia incluso a llamarla violencia obstétrica Ujú. y donde se entrelazan cuestiones, digamos, personales, subjetivas, con cosas estructurales, como lo hemos visto aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué ideas nos pueden dar a nosotros o qué ideas podemos empezar a arrastrar en la pluma, el lápiz y luego las decisiones y los recursos para empezar a construir un sistema que pueda vigilar esto? ¿Cómo, qué ideas? Ahorita hay más preguntas, pero ¿qué ideas creen ustedes? Adelante, maestra Angelina, doctora Ileana, por favor. Yo creo que algo que, primero, no tenemos que tener miedo a ponerle un nombre y a llamar la violencia y a llamar la violencia obstétrica. Sabemos que en la literatura se han usado muchos términos diferentes, ¿no? Que si trato no respetuoso, que si maltrato, que si atención deshumanizada. Entender que todo esto, estamos hablando de un mismo fenómeno, ¿sí? Y lo segundo es tener claridad de la forma en que se expresa la violencia obstétrica. En la presentación de la doctora Evangelina, ella señala 7 formas de violencia obstétrica. O sea, tener claridad, o sea, porque si no tenemos claridad, todos creemos que violencia obstétrica es maltratar físicamente a la paciente. Pues no, es que no solo es eso. ¿Cuáles son las formas en que se puede expresar la violencia obstétrica? Que es una mirada no adecuada a la paciente, ya eso es una expresión de violencia en el trato, ¿no? Entonces, saber caracterizar todas estas formas de expresión, que los profesionales de salud lo conozcan, que las pacientes lo conozcan, porque parte del hecho de ejercer nuestros derechos es de conocer que tenemos los derechos y de conocer cuándo nos violentan nuestros derechos. Entonces, empezar por difundir todo esto, yo creo que es un buen comienzo para que todos estemos en sintonía en el conocimiento de qué estamos hablando y cuál es el alcance de este fenómeno. Gracias. Este, justo es lo que yo quería compartir, que hacer difusión de lo que es violencia obstétrica. No se necesitan gastar millones con una cartulinita que en el hospital dije violencia obstétrica es esto. Si sientes que la estás sufriendo, pon en el buzón tu queja, tu comentario. No hacer grandes gastos, ¿no? Que se sepa qué es la violencia obstétrica, que tenemos derecho a estar en desacuerdo con ella, ¿no? Porque a veces pareciera implícitamente que es algo que debemos tolerar cuando vamos a atención, ¿no? Y es por ahí donde debemos empezar. Muchas Eh, gracias. no, ¿Mm? sí, Adel, no, muchas gracias a ustedes. La verdad que es muy interesante escucharlas. Y miren, ay, perdón, doctora Carla, adelante, perdóname. No te preocupes. A ver, creo que se tiene que construir desde el liderazgo institucional. Si el líder no da ese valor a la atención central a la persona, si no, muy difícilmente se va a bajar esa práctica. Tiene que ser un liderazgo en donde se construya muy cuidadosamente una cultura de apertura y hacia dos vertientes. Una, en donde realmente nuestra razón de ser como profesionales de salud es el paciente y darle ese valor
y que la atención sí se centre en el paciente, ¿no? Y para esto, pues necesitamos que dentro de la misma institución se fortalezcan las competencias, obviamente desde el ambiente académico, una parte, pero ya que tienes a los colaboradores de escucha activa, de empatía, y también darle ese valor al colaborador y cuidarlo, porque al final es el alma de las instituciones o de las organizaciones de salud. Entonces, también cuidar ese ambiente, este, y creo que sí, si no baja de liderazgo va a ser muy difícil el ir de abajo hacia arriba. Entonces, sí es importante ese compromiso. Muchas gracias. Y sí, es verdad. Justo, bueno, también preguntaban si existe alguna figura, como alguna defensoría de pacientes o algo que pudieran. Voy a hacer dos preguntas que me parecen importantes. Bueno, está esta, la defensoría. Si existe algo así, o sea, yo pensé en la CONAMED, pero a lo mejor ustedes conocen otras figuras. Sé que está también el aval ciudadano, pero no sé qué tan efectivos sean de estos mecanismos. Si nos pueden explicar un poco cuáles son las figuras que puedan existir a las que una paciente o alguna usuaria de los servicios pueda acudir, sería importante. Y aquí hay una pregunta que a mí me parece muy interesante que el equipo organizador me está poniendo. A propósito de la pregunta, alguien está aquí comentando, yo no creo que deba ser identificado como un evento centinela, o sea, me gusta porque puede poner la discusión, es algo estructural y no es un evento como imprevisto y como que se pueda considerar centinela. Entonces, esas son las dos preguntas que en este momento dejo. Una, si existe una, o qué figuras existe a las que pueden acudir una paciente donde no sea el médico calificándose a sí mismo, porque también pasa esto, ¿no? Como que se ponen comités de cosas y todos son los mismos compañeros médicos que se están protegiendo a sí mismos. Y esto de por qué puedo considerarlo centinela o por qué no. Gracias. ¿Sí? Yo quiero hablar sobre lo de eventos Centinela. En mi presentación puse que justo hablé de eventos Centinela porque en sí, durante el suceso, no es el evento Centinela, sino la consecuencia, ¿no? La consecuencia de todo esto lleva a un evento Centinela. El descuidar los protocolos, el violentar a la paciente no va a llevar a buenos resultados. Va a llevar a un evento Centinela. En sí mismo podemos decir que no es, pero sí el efecto. Entonces me parece sumamente importante, ¿no? Adelante, doctora Eliana. Sí, gracias. Yo quisiera resaltar nuevamente una característica que tiene este fenómeno, que es un evento evitable. O sea, entender que se puede evitar, que es prevenible, que no tiene que suceder, que no estamos, no es algo que es natural y que va a suceder porque así son así es la atención obstétrica o así es. No, cambiemos de mente y pensemos que es algo evitable y es algo con graves consecuencias tanto en lo individual para la paciente, su hijo o hija, su hogar, su familia, su bienestar general, como para el sistema de salud. O sea, u- esto quebranta la confianza de los pacientes en el sistema de salud, en los servicios de salud y las consecuencias que tiene sobre la salud de la mujer y de su hijo o su hija son costosas para los sistemas de salud, costosas para los hogares, ¿sí? O sea, son consecuencias que se pueden evitar. Entonces, partir de que es del reconocimiento de que es algo que puede evitarse, yo creo que es bueno en el sentido de no normalizarlo y no internalizarlo como algo que debe pasar, ¿sí? No va por ahí el asunto. Adelante, doctora Carla. Sí, a ver, definitivamente se tiene que analizar, pero claro que se puede considerar como evento centinela, este, o adverso, pues vaya, pero y bien hay muchas organizaciones que ya están promoviendo muchas cuestiones de paquetes para la seguridad. Por ejemplo, los famosos paquetes de seguridad obstétrica.
que el Instituto for Healthcare Improvement los ha lanzado y cómo diferentes eh, colegios y asociaciones hacia la calidad materna o de calidad de la atención materna, pues los está promoviendo, ¿no? Y uno sí es el trato, pero también las prácticas, ¿no? ¿Cómo prevenir la hemorragia obstétrica? Claro que es prevenible y probablemente no cualquier sangrado, pero sí se debe de analizar y puede llegar a un evento centinela, la preeclampsia severa, las crisis hipertensivas, las complicaciones por el uso de manejo de oxitocina, ¿no? Y también en este binomio, toda la parte de prevención en el recién nacido hacia la asfixia perinatal, eh, no podemos categorizar profundamente que no, pero claro que hay prevención para evitar el daño al paciente y al bebé. Sí, quiero agregar algo. Cuando estamos señalando que no debe considerarse como algo grave la violencia obstétrica, estamos minimizando, estamos llamándola, es solo un simple maltrato sin consecuencias. Me parece ofensivo, me parece ofensivo iniciar con señalarnos como que solo servimos para eso, son un inicio de algo muy grave que, como vimos, tiene consecuencias terribles. Me pareció importante comentarles detalles de todo lo que sufrí, porque justamente para que noten, desde un inicio me sentí apagada y lastimada por esos horrendos comentarios que a ellos les parecen muy comunes, que los hacen en su casa, que los hacen en la calle, pero que en un momento tan vulnerable se siente como con dolo. No permitir que minimizar la violencia en ningún sentido, ni verbal, ni física, ni ningún aspecto. Sí, a mí, y también la primera ponencia que tuvimos, la ponencia inaugural del seminario, hablaba sobre toda esta historia. Yo quiero conectarlo porque luego siento que el personal de salud nada más se siente ofendido y resistente con el concepto. Y aparte también siento que no hay una comprensión profunda sobre el impacto tan fuerte a la salud física, a la salud química, pues, ¿no? O sea, la química cerebral, al trauma que existe. Y lo que ustedes, o sea, lo que usted platicó aquí, habla de, o sea, usted habla de todas las consecuencias emocionales, físicas, de toda la vida, todo su proyecto de vida cambió completamente por ese evento prevenible del que estamos hablando. Además, como ya lo dijeron, genera un impacto en la carga de enfermedad, o sea, estoy hablando en el país, o sea, genera gastos de bolsillo, genera gastos en el sistema, genera impactos en la salud de las personas y a lo largo de la acumulación de esto, una carga de enfermedad al país y una carga económica también. Entonces, eso, el impacto son grandísimos y siento que el personal de salud muchas veces no conecta que esos desviaciones en los protocolos, me estaba diciendo ahorita un médico que me estaba platicando de estos impactos, es la desviación en los protocolos, la falta de calidez, la falta de humanización, pues tiene este impacto totalmente cuantificable, totalmente que podemos generar evidencia científica del mismo, o que ya hay evidencia científica del mismo, y no está desconectado, es muy importante. Y nada más quería como conectarlo con las ponencias anteriores también, o sea, platicamos en la primera ponencia nos platicaban de la historia de o el proceso histórico de la medicalización extrema que está teniendo los eventos obstétricos y justo, ¿no? Hacerlo así tan industrializado, deshumaniza igual, ¿no? Y esto genera estos impactos. Está conectado todo lo que hemos estado viendo. Así que, bueno, yo nada más quería tener esta reflexión también a consecuencia de que me están mandando muchos comentarios tanto por WhatsApp como por las redes. Así que adelante a maestra Angelina, luego la doctora Carla, por favor. Ok, sí. Sí, como les decía, a veces se está minimizando todo, pero no se dan cuenta de aspectos fundamentales, ¿no? Que están inmersos con toda la cultura. Nosotros como
los profesionales de salud comprometidos con la salud y con el bienestar deberían ser los primeros en cambiar esta cultura, en modificar conductas indeseables que pueden llevar a estas situaciones tan lamentables. Y esa resistencia sí me provoca, como dicen, ¿no? O sea, porque eso nos puede suceder a sus madres, hijas y mujeres en general. Entonces sí, rechazar por completo el ser condescendientes con la violencia obstétrica en un momento tan extremadamente vulnerable que es cuando vamos a dar a luz. Entonces, gracias. Gracias, gracias, maestra May. Retomando la otra pregunta que realizó, ¿en dónde podrían acercarse las mujeres? Digo, pueden ser varias instancias, por ejemplo, si es conciliación y arbitraje, pues puede ser la CONAMED, ¿no? También está la parte de vía de derechos humanos, que está la CNDH. Obviamente en la parte pública, pues nosotros bien conocemos esta parte administrativa hacia los órganos internos de control, hacia los servidores públicos, ¿no? Donde estamos, y también vía penal. Desde la fiscalía ya hay un área específica de fiscalía hacia los delitos de violencia en contra de las mujeres, pero bueno, sí hay varias vías en donde ya se pueden acercar a estos grupos o a estas instancias eh, para poder reportarlo, notificarlo, seguir el proceso. Muchas gracias, doctora. Doctora Elena, por favor. Eh, yo quisiera tener una reflexión final mía, no digo que sea la última del seminario, sino sí la última mía, en términos de eh, la, lo que debe seguir, o sea, y qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue en relación con esto? Y no tengo la menor duda de que como investigadora, como profesionista y demás, eh, tendríamos que continuar profundizando en la investigación en el tema y profundizando en promover acciones que sean incluyentes para la prevención. Yo insisto esto en la prevención de estas conductas y esas acciones incluyentes deberían considerar la participación de los profesionales, la participación de las mujeres, de las comunidades, la participación de los organismos certificadores en las instituciones, todos estos organismos que permiten dar alguna certificación de que aquí se da una atención de calidad y demás, pues tienen que estar involucrados en todo esto, ¿no? Y las asociaciones de médicos, de obstetras, de profesionales en general, tienen que ser acciones incluyentes donde todas las voces deben ser escuchadas, todas las los involucrados tienen que ser activos promotores de acciones para prevenir este fenómeno. Entonces, agradezco mucho la invitación, agradezco la oportunidad de haber escuchado el testimonio de la doctora Evangelina y qué bueno que se dan estos espacios para conocer más de estos temas y para sensibilizarnos mucho más sobre la necesidad de hacer cambios en el sistema de salud en relación a ello. Muchas gracias. Y quiero, Adelante, maestra. sí, quiero comentar, yo al ciudadano no, me parece que no hace defensoría en el sentido concreto. Ajá, el caso de Conamed es a donde yo fui, ajá, allí, y cuando apenas iniciaba me pareció muy interesante, pero comentaré aquí con toda la confianza del mundo que muchos pacientes se decepcionan, les preocupa ver al que se supone que va a defender abrazando al médico que resultó señalado, y son, ay, ¿cómo has estado? Qué bueno, qué padre.
No, pues les ataca, les lastima, se sienten relegados y no defendidos. ¿Por qué? Porque no hay una presencia de gente que ellos tengan confianza en su defensa, ¿no? Y no perciben que se está dando la defensoría como ellos la esperaban, como sus expectativas. Lo digo, no por mi voz, sino por lo que me han dicho, porque yo cuando acudí, lo que me dijeron es que su caso es civil y aquí no vamos a poder ayudarle mucho, fueron muy honestos. Y yo he trabajado mucho con CONAMED y son como más estilo médicos, ¿no? En otro sentido, no sé qué tan valioso resulte llamarle defensoría o no de los pacientes, pero yo no conozco a alguien en sí. Nuestro papel como red no es ir y como defenderlos en el sentido penal o legal o como llamarle, sino involucrarlos en que alcen la voz, en que digan lo que le ocurrió, en provocar cambios, ¿no? Promover cambios y todo esto. Y si hay defensorías legales, yo no sé qué tan correcto sea hablarles de mi abogado, que lo hizo excelente, pero sí existe este abogado Pedro Morales Sánchez, se dedica a defender los derechos de los pacientes. Y si les interesa hablar con él, él también está muy involucrado con el sistema de salud, promoviendo cambios, preocupado por que mejore. No es en el sentido del penalista, no, él no es penalista, no. Es civil, entonces algunas veces se ha aconsejado que platiquen con él tanto a médicos como profesionales de salud como a pacientes, porque tiene un punto de vista diferente al mío, como el enfoque que hacemos en la OMS, que es llevar a cabo, alzar las voces de los pacientes para trabajar con el sistema de salud como pacientes y trabajando dentro de un sistema centrado en el paciente y su familia, ¿no? Sino como una visión como más imparcial y, digamos, fuera de médicos, sistema de salud, pero involucrando los derechos humanos, ¿no? Mm. Muchas gracias. A las tres les quiero decir que sí, tenemos el sitio del seminario y ahí nos gusta también, si quieren compartir bibliografía, contactos, eventos, eh, eh, no sé, ponencias o algún podcast, lo que ustedes quieran, cualquier material que quieran compartir, por favor, utilicen ese sitio, es justo para esto, para socializar la información que pueda servir, que pueda consultar la gente que es participante de este seminario. Voy a leer un par de comentarios más que me pone el equipo. Bueno, gracias por su testimonio, maestra. Nos hace reflexionar sobre nuestro trato diario hacia la paciente, no solo en el área médica, sino todo el personal, porque alguno de todos pudo haber marcado la diferencia siempre en estos contactos. Otro dice, y me emociona, yo estoy realizando mi tesis donde el tema es la factibilidad de incorporar un ombudsperson especializado en violencia obstétrica que se incorpore a las instituciones de salud. No, esto debido a que muchas veces no se saben tampoco los caminos para denunciar y hay altos niveles de impunidad cuando se denuncia. En fin, bueno, hay un montón de comentarios en este caso es una persona con preparación, esta es otra reflexión, digamos, de la interseccionalidad, o bueno, de estas cuestiones de perspectivas de diferentes vulnerabilidades sumándose, ¿no? Es una persona con preparación y a pesar de eso luchó contra la corriente. Sí es un evento centinela porque de estos pequeños detalles y no saber ni detenerse a escucharla le ocasionaron un daño terrible a los dos, o sea, a usted y a su hijo. No quiero pensar en personas que no tienen, que tienen total desconocimiento y ponen su confianza total en el personal de salud. Ojalá su conocimiento llegara a más mujeres. Y bueno, en fin, un montón de, no solo reflexiones, también discusiones de sí, el sistema, y luego sí, pero el sistema no justifica. Entonces, hay muchísima reflexión y yo les agradezco muchísimo. Quiero saber si alguien más quisiera hacer una reflexión final. Doctora Carla, por favor. Gracias. Bueno, sí,
nuevamente, maestra, agradecer la invitación a este foro. Y dentro de mi reflexión, haciendo o tomando algunos puntos importantes, primero ya ahorita es un deber ser que las instituciones estén dirigiéndose hacia una atención central a la persona y todos los aspectos que incluye. Referente a la parte de seguridad del paciente, en estos tiempos ya deberíamos de tener una cultura totalmente abierta, no punitiva, y en específico hacia los protocolos de atención, pues ya se ha demostrado que hay ciertos aspectos, y la verdad es que un evento centinela en obstetricia casi nunca es un accidente inevitable. O sea, debe suceder y siempre es importante que los hospitales estén preparados para reconocer a tiempo una situación, responder de forma estandarizada, reportar de forma transparente y sobre todo estar preparados ante una emergencia obstétrica. Y finalmente, seguir con los futuros médicos en este desarrollo de competencias transversales, ¿no? Son los que pueden ir moviendo también esta cultura hacia las organizaciones. Muchísimas gracias. Ay, Maestra adelante, Evangelina, ¿verdad? Yo quería, bueno, de nuevo agradecerles por esta invitación y quiero comentarles que por primera vez dije como cosas que otras veces me he sentido limitada, como lo de demanda, lo que las demandas, el hostigamiento que recibí, son aspectos que había cuidado, pero creo que en este nivel ya podemos hablar de ello y formar parte justo de este análisis. Les agradezco muchísimo por todo. maestra May, ¿hay más comentarios? ¿Ya no? Yo solamente no, solamente me voy a despedir agradeciéndoles muchísimo este maravilloso como diálogo y también pues felicitando sin duda a, bueno, a las tres, pero a la maestra Evangelina particularmente por este evento que tuvo tantas consecuencias en su vida y que usted canalizó y encarriló como una bandera que no solamente buscaba o busca tener pues la reparación de su daño individual, sino que lo hizo una causa colectiva y para transformación de los sistemas de salud y le tengo que agradecer eso. Así que muchas gracias a todas, Aremis, gracias también por este, pues este resultado del seminario. Ya, te dejo el uso de la voz a ti. Gracias. Realmente muy bonito, quedó una conversación muy bonita y bueno, muchas gracias por compartir estas experiencias personales y gracias a las personas que se conectaron. Ya nos acercamos al cierre de la sesión. Agradecerles profundamente pues a las tres ponentes que tuvimos el día de hoy por compartir sus conocimientos, experiencias personales y reflexiones de una forma muy puntual, muy clara, que nos invita pues a seguir construyendo y a seguir estableciendo estos caminos de colaboración entre diferentes niveles y diferentes estructuras para poder seguir avanzando. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y su participación activa durante esta jornada. Realmente en nuestras redes sociales hubo muchísimos comentarios. Y antes de despedirnos, recordarles a nuestras personas asistentes que el enlace de registro va a estar abierto ahora sí, a partir de ahora y las siguientes 48 horas, que lo pueden encontrar en los chats de transmisión, en el sitio web también del seminario, como les comentamos al inicio, y también el enlace compartido al inicio en este correo de bienvenida que cuando partimos, arrancamos con este seminario o en Google pueden buscar seminario web, sitio web seminario violencia obstétrica y ahí les despliega todo este sitio para que puedan consultar los materiales y la lista de asistencia. Les recordamos igualmente que las grabaciones de esta y de las demás sesiones estarán disponibles en los canales de YouTube del Centro Nacional, del Instituto Nacional de Salud Pública y de Pajo TV para su consulta posterior. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, un Muy abrazo, gracias. les mando Hasta un luego. abrazo. Un abrazo, maestra. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Bye. Bye, bye.